señor. ¿Cómo andás, Leandro, Bien, querido? ¿Cómo te tranquilo. trata esta realidad que nos aqueja? ¿Cómo viene todo? ¿Cómo andás? No, bien, por suerte bien. Trabajando, recién justo vengo del consejo. Epa, Sí, no, pues es donde. donde anidó. No, pues estamos trabajando en este momento con el presupuesto, así que bueno, habíamos tenido reunión de Me bloques, imagino después que reunión con otros bloques. Es un dolor de amígdala. No, pues, Sos vamos a ver. profesor de historia Uno. Soy profesor de historia, exactamente. y odias la matemática. No, más o menos. O sea, en realidad sí nunca me gustó, no me gustó la matemática. Lo que pasa es que el presupuesto en realidad hay una cuestión que es importante tener en cuenta. Sí, que es para En realidad, una cosa es que a uno no le guste la matemática y otra cosa es que no te guste la economía, que son dos cosas distintas. O sea, la matemática es una ciencia auxiliar de la economía, pero la economía es una ciencia social. Uno es Entonces, no, claro, entonces, qué sé yo, por Uno ejemplo. puede decir, no se puede vivir sin matemática, pero tampoco sin historia. Exactamente, pero además, en mi carrera y en mi formación tuve que estudiar mucho de economía y de historia económica. Entonces, es realmente es muy interesante porque eso explica un poco cuáles son las bases económicas de la sociedad que en gran medida definen muchas de las cosas que pasan que pasan en nuestra sociedad. Entonces, la economía me parece como ciencia me parece interesante, es interesante, es apasionante, y en realidad porque el presupuesto lo que implica es cuál es un poco la línea o las principales líneas de la gestión hacia adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido es un momento, es una de las normas más importantes, creo yo. Y más, creo, porque imagínate que si vos vivís, no sé, en Suecia, Sí. ¿no? Dinamarca, Finlandia, por ahí ni le das bola. ¿Por qué? Porque todo es como que uno se acostumbra, Sí. es una normalidad para vos pagar este celular, no sé, $100 hoy Sí, dentro de sí. 10 años. En un país convulsionado como es la Argentina, que ha pasado de todo y sigue pasando de todo, Sí, es muy difícil. es imposible privarse de hablar o de pensar. No, y además es muy cuestiones lo que económicas. sí a veces es difícil es la posibilidad de prever, y muchas veces pasa esta cuestión de que uno La plantea, previsibilidad, sí. justamente el presupuesto es algo que uno presupone y uno hace una serie de cálculos y estimaciones en función de cómo pensamos que va a ser el año 2026, qué sé yo. Por ejemplo, el presupuesto plantea una meta o un cálculo con respecto a la inflación que va a haber, y en función de eso establece una serie de gastos y de actualizaciones ahora lo real es que puede ajustarse o no, y eso no depende en este caso de la gestión municipal. Pero la verdad es un momento interesante y bueno, igual El tema también se plantea el tema de la recaudación. La recaudación es la base para armar un posible presupuesto para tal o cual cosa. Exactamente, vos cuando se hace el presupuesto, en este caso, se establecen las fuentes de recursos y los gastos, o sea, tiene esos dos aspectos. Y en este caso, por eso también es un presupuesto, uno calcula o estima que puede llegar a recaudar determinada cantidad de dinero, a partir de la municipalidad tiene más o menos una relación. Bueno, justamente ayer tuvimos una reunión con el departamento ejecutivo por el tema del presupuesto. Entonces, estuvo, en este caso a pedido del Consejo Deliberante, tuvimos una reunión todos los concejales con todos los secretarios, en realidad estuvieron casi todos. Qué bien eso. Y la verdad que me parece importante porque, la cuestión es que cada uno de los concejales tuvo la posibilidad de preguntar y de hacer las consultas a cada secretario, y en este caso fue una reunión que duró casi 4 horas, o sea, la verdad fue interesante porque además en un marco es importante en estos momentos donde tenés medio consejo que recién asume y que está bueno que surge, porque ya digo, de este trabajo yo muchas veces te lo he dicho a vos.
En el trabajo cara a cara, en el trabajo en comisión, es donde ahí afloran generalmente las coincidencias, Sí. los acuerdos, y donde se hace, creo yo, lo más fructífero, lo más importante del desarrollo de la política. Después muchas veces hay mucha pirotecnia en las sesiones, mucho Eso te iba a contrapunto, preguntar, pero... ¿cómo fue la... Pero antes de ir a eso, yo Sí. creo que todo lo que vos dijiste me trae una pregunta que por ahí nosotros no sabemos. Mirá Sí. vos cómo desgajando las cosas, algo tan por ahí aburrido como la economía. No, pará. ¿Cómo se elabora un presupuesto? ¿A qué me refiero con Sí. esto? Yo lo dividiría en dos, por ahí me estoy equivocando, Sí. que es la parte política y la parte económica. La parte política creo que esa es la que deben generar seguramente los concejales, porque es donde dicen, bueno, mirá, hay un reclamo de esto, hace falta esto otro, o los concejales y por ahí los secretarios también, ¿no? Claro. Y después la parte económica es donde te dicen, bueno, a ver, me pediste esto, esto y esto, te puedo dar esto y esto y esto se puede hacer, esto no. ¿Cómo se pergreña un presupuesto para que la gente sepa? Es Es interesante. Siempre el Departamento Ejecutivo hace un proyecto de presupuesto donde se plantean las distintas áreas que van a ver a partir del 1 de enero del 2026, cuál es el presupuesto que cada una de esas áreas va a establecer, inclusive el propio Consejo Deliberante. ¿Eso cómo se Y mirá, porque no es generalmente a partir de... en cada área le dice yo necesito tanto por esto, esto y esto. Claro, exactamente. Cada una de las áreas va elaborando su presupuesto y en función de una serie de pedidos, y en el caso de la gestión actual, en este caso cada una de las áreas fue acercando al área de Hacienda, que bueno, donde está Facundo Alfonsín, planteándole más o menos cuáles eran los cálculos y cuáles eran los programas que se iban a llevar adelante y cuál era el presupuesto que va a llevar cada uno de los programas. Y en función de eso, bueno, se hace la presentación. Generalmente la presentación se hace siempre el 31 de octubre. En este caso... Halloween. En realidad, en este año, desde la Secretaría de Hacienda se pidió una extensión de plazo al Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante lo aceptó, fundamentalmente porque pensemos que el 31 de octubre todavía no estaba claro cuál iba a ser el panorama económico. Estamos hablando del marco de las elecciones legislativas y todo esto. Entonces, como había en ese momento una fuerte imprevisibilidad, se pidió una prórroga. En este caso el Consejo se dio esa prórroga, autorizando al Ejecutivo a que presente el proyecto más tarde de lo que plantea la Ley Orgánica de las Municipalidades, y en este caso el Ejecutivo lo presentó en los últimos días de noviembre, y en función de eso es lo que estamos ahora discutiendo. Y de hecho la verdad que creo que hay un buen ánimo. Hemos tenido ayer una muy buena reunión entre los concejales, y después, bueno, los concejales vamos a ir planteando, bueno, si estamos de acuerdo con ese presupuesto que es el Departamento Ejecutivo, o si planteamos algún tipo de modificación. Generalmente se hacen algunas modificaciones, algunas partidas que dicen, mira, a mí me parecería importante que se destine un poco de fondos a tal situación, a tal cuestión. Entonces, en este sentido, los concejales van planteando alternativas, y bueno, la idea es poder consensuar, y bueno, la idea, o lo que estamos intentando trabajar, es sacar un despacho de unanimidad. Pero bueno, veremos. A ver. ¿Qué pronostican? ¿Algo de lluvia, algo nublado, chaparrones? Mira, no, va a ser un año complicado. Va a ser un año complicado fundamentalmente porque la situación económica del país, no se lo tengo que decir a ustedes ni explicárselo a nadie, es una situación muy, muy compleja, donde hay una recesión económica muy, muy fuerte, donde yo la verdad que no soy optimista con respecto al futuro de este programa económico, que no apunta ni a la producción, ni apunta al empleo, ni apunta a una sociedad integrada, pero y eso es lo que hace más difícil también, porque uno tiene que intentar establecer en estos parámetros que no son los mejores, digo, ¿en qué nos afecta? Si hay actividad económica, la recaudación sube, si la gente compra más, si la gente vende más, si se empieza a dar una reactivación económica, esto repercute también en el Estado en cuanto a los impuestos que se cobran, en cuanto a las tasas, en cuanto a que no hay mora, hay un montón de cuestiones que son importantes.
Y en este caso, cuando hay recesión económica, obviamente que hay menos recaudación de tasas, y cuando hay un montón de gastos que tenés que realizar sí o sí. Porque bueno, podés dejar de comprar remedios en el hospital. No podés dejar de, no sé, pagar los sueldos de los auxiliares en las escuelas. Hay un montón de actividades que el Estado las tiene que sostener cotidianamente, y cuando cae la recaudación, esto se complica. De hecho, viene cayendo la recaudación y nosotros más o menos el municipio depende en un 60% de fondos que vienen de provincia y en un 40% de fondos propios, de fondos que recaudan por tasas. Esto es en realidad una situación que esta gestión mejoró un montón. En su momento la proporción era 80-20 antes del 2015. Había un 80% de fondos que venían de provincia y solamente un 20% de recaudación propia. La recaudación propia ha aumentado, pero lo real es que ha aumentado en cuanto a la participación, pero lo real es que la situación económica es muy compleja y ojalá no se equivoque, y ojalá los indicadores económicos permitan una reactivación y esto haga que la economía del conjunto de los chascomunenses mejore y la situación en este caso, la situación del Estado municipal también puede mejorar, pero bueno. Uno tiene que intentar hacer equilibrio y presuponer, ya te digo, implica tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Claro. Por eso es un momento para mí súper interesante y donde es necesario intentar trabajar con los mayores niveles de unidad también, porque, o sea, más allá de que uno puede querer que vaya un recurso para acá o un recurso para allá, a ver, el presupuesto tiene prioridades que fueron claras, que tienen que ver con salud, que es en este caso el área que más presupuesto tiene. Recordemos que el hospital es municipal, hay muchas escuelas municipales, el hogar La Cachita, muchos CAPS. Exactamente, mirá, te digo, nosotros tenemos, en salud tenemos un hospital que además es el único espacio de internación que tiene Chascomús. Esto es importante porque hace unos años teníamos la clínica Chascomús, hace muchos más años teníamos la clínica Alvear. Hoy tenemos con el doble de población un solo hospital que tiene que atender toda la demanda, y una demanda que además es creciente porque la gente que no tiene obra social, o la gente incluso que tiene obra social pero que no está en condiciones de pagar un copago, cae en el hospital y eso aumenta la demanda de medicamentos. Pero además del hospital, cuando uno a veces le da bola al hospital solamente, tenemos 8 CAPS en todos los barrios de la ciudad. Tenemos el CAPS en el Porteño, en el Gallo Blanco, en Barrio Jardín, en el San Luis, en el San Cayetano, en La Noria, en el Iporá. O sea, todas estas, no sé si me estoy olvidando de alguna, toda esa infraestructura de salud que implica poder atender y poder llegar a todos los barrios de Chascomús, que Chascomús ha crecido un montón, bueno, tiene un costo que es asumido por el municipio, que es por todos los contribuyentes de Chascomús. Como vos decías también, tenemos un sistema educativo municipal, 3 escuelas municipales primarias, una escuela secundaria, un jardín maternal y un jardín de infantes. A su vez, tenemos una belleza dentro de la gestión municipal, que son los EPIs, que son los espacios para primera infancia, son espacios para chicos que tienen entre 45 y 2 años, uno en el Iporá, otro en el 30 de mayo y otro en el San Luis. Entonces, bueno, hay una inversión municipal, la municipalidad además del servicio de agua, del servicio de cloacas. O sea, más allá de lo que ya conocemos, de la higiene, alumbrado, barrio y limpieza, corte de pasto, hay un montón de recursos que tiene que dar la municipalidad. Y en Chascomús hay un Estado que históricamente ha estado muy presente, realizando un montón de actividades y un montón de funciones, y bueno, y eso necesariamente hay que financiarlo y hay que garantizarlo. Y bueno, en este caso el presupuesto lo que apunta fundamentalmente tiene que ver a sostener la salud como pilar fundamental, obviamente al área de desarrollo social, que es de la cual también dependen las escuelas municipales, y me olvidaba del hogar de ancianos, que también es otro de los motivos de orgullo chascomunense, bueno, después a la parte
de obras y también en la parte de seguridad, donde también hay un gran compromiso municipal para garantizar la seguridad. Tenemos un centro de monitoreo con más de 230 cámaras. Tenemos móviles de la patrulla de prevención municipal. Tenemos un montón de dispositivos que se han ido llevando adelante, como Ojos en Alerta, como Juventudes Cuidadas. Bueno, todo esto también implica un presupuesto y un trabajo mancomunado donde la municipalidad ha tomado cada vez más funciones en función de las necesidades de la población, ¿no? Y bueno, y a eso es lo que tenemos que dar respuesta. Y en este caso, nosotros los concejales tenemos que intentar trabajar tomando en cuenta todas estas necesidades, bueno, intentar co-gobernar el Estado municipal como corresponde. Yo me acuerdo donde leí el otro día que cuántos millones había invertido en el año 2025 la municipalidad en combustible para el patio. Exactamente. Era mucha plata. Es muchísimo dinero y hay un control en este caso muy exhaustivo, diario en realidad, en función de la cantidad de kilómetros recorridos, la cantidad porque como decía el Perón, somos todos buenos, pero si lo controlan somos mejores. Entonces es necesario, en este caso tiene que haber es necesario que estos recursos, que son de todos los ciudadanos de Chascomús, sean cuidados y tengan el destino que corresponde. Hay que sumarle el tema de la gente que se asiste con remedios. Bueno. Es terrible. Es un tema. Sumar el tema de la ayuda alimentaria, que también ha crecido. Bueno, esto claro, hace poco la Secretaría de Desarrollo sacó una nota de cómo se ha incrementado la cantidad de personas, de familias que son asistidas con alimentos. Y también, bueno, lo del hospital ya lo habíamos hablado en alguna otra oportunidad también, la cantidad de demandas que se ha generado sobre la cantidad de remedios, por un lado, y en un marco donde la desregulación ha hecho que el valor de los remedios se haya ido también a las nubes. Entonces, parece como un juego de tenazas, ¿viste? Donde la necesidad cada vez mayor y las desregulaciones promovidas por el gobierno nacional también hacen que esta situación se encarezca. La verdad, en su momento muy difícil para gestionar y para gobernar los municipios, porque los municipios son los espacios que son la primera ventanilla. Y la verdad que me ha tocado las veces que lo he tenido que reemplazar al Chapa y he tenido reuniones con otros intendentes. La verdad que la situación en general de los intendentes es bastante... es de hasta angustia, por la preocupación por tener que dar respuestas en un contexto muy complicado. ¿Cómo viviste la reunión y la predisposición de los bloques de oposición respecto al presupuesto? Mirá, me pareció, la primera impresión fue positiva, después bueno, veremos. La primera impresión fue la reunión de la elección de presidencia. No vamos a hablar. Eso hablamos, pero sí, cómo no. Pero no, realmente hasta ahora entiendo que los concejales que recién que han asumido, la verdad que me generaron, las preguntas fueron atinadas, los criterios me parecieron que buscaban sumar. Bueno, veremos ahora si nos podemos llegar a poner de acuerdo. O sea, uno siempre apunta y es necesario que en política podamos llegar a construir acuerdos. Después de la verdad que 2 años que fueron donde estuvieron plagados de palabras incumplidas, de una gestión que entiendo fue bastante floja desde el Consejo Deliberante. Pero bueno, uno siempre busca ser optimista en cuanto a... Y además las actitudes que veo, la verdad que por lo menos me dan lugar a cierto optimismo. Creo que hay una necesidad de diálogo, creo que todos los actores estamos entendiendo esa necesidad de diálogo, y bueno, veremos en pos de eso cómo vamos avanzando. Un consejo que además pensemos que tiene muchísimos bloques, ¿no? Sí, demasiado. Entonces, donde más allá del socialismo de oposición, la oposición está dividida en 4 bloques distintos y que bueno, que
pero entiendo bueno, que va a primar o que a la larga va a terminar primando la buena voluntad y el sentido común, que es un poco lo que más allá de que por ahí uno puede tener una diferencia ideológica, a ver, no vas a, qué sé yo, uno puede tener una diferencia sobre determinada política nacional, pero a ver, sobre la necesidad de garantizar el funcionamiento del hospital, ninguno va a estar en desacuerdo. Sobre la importancia de los EPIs, nadie va a estar en desacuerdo. Sobre la importancia de muchas de las políticas municipales, en realidad estamos todos de acuerdo. Por ahí pueden haber diferencias de matices, y bueno, tenemos que trabajar esos matices o esas diferencias, porque creo que vivimos todos en el mismo pueblo y vivimos todos más o menos en una realidad similar. Leo, ¿cómo viviste la primera sesión que decía Emiliano? La elección de la presidencia. La elección de la presidencia, porque se rompió con una norma no escrita que quien ganaba la elección era quien presidía. Inclusive acá en este mismo programa, en este mismo espacio, los concejales, los ediles de la Libertad Avanza se habían expresado en ese sentido, diciendo, bueno, a mí me parece que tiene que ser Lucio Alfonsín. Pero después, bueno, hubo un acuerdo que inclusive provocó alguna bronca dentro de la UCR, porque no todo el mundo estaba de acuerdo en armar ese arreglo. Y bueno, terminó siendo Freddy Toledo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? No, mira, nosotros entendíamos que, y por eso, de hecho, yo lo propuse a Lucio Alfonsín como nuestro candidato a presidir el Consejo Deliberante, porque entendía que sí, por un lado, las últimas 2 elecciones legislativas la ganó nuestro espacio político, digamos, y de hecho, por eso es que tanto en el 23 como en el 25, los que presidimos la sesión, fuimos en este caso los sectores que pertenecemos a Fuerza Patria, y bueno, entendíamos que habíamos sido la opción que reunió más cantidad de votos positivos. Entiendo que debiera haber recaído en este caso en Lucio, porque además Lucio es un joven que ha demostrado una gran capacidad de gestión, una gran capacidad de diálogo, y por eso creía, y por eso sigo creyendo que era la mejor opción. Y en este caso entiendo que habían concejales opositores que plantearon, de hecho sí, me acuerdo que habían planteado acá que entendían que correspondía que Lucio fuera el presidente. Pero bueno, después hay un marco de acuerdos que uno entiende, que uno no comparte, pero que entiende, donde a veces prima más el amucharse desde la oposición que el elaborar un proyecto común. Entonces creo que, uno como dirigente político también entiende el juego de la política y entiende el juego de mayorías y minorías, y no es nada, no es ilegal ni es ilegítimo. Claro. Pero sencillamente creo que acá lo que hace falta es empezar a trabajar por la positiva. Creo que acá lo que hace falta es empezar a trabajar en pos de un proyecto. Porque en realidad la sociedad necesita respuestas. La sociedad necesita. Sabemos que estamos mal. En muchas cosas estamos mal. Ahora, para mejorar tenemos que proyectar, tenemos que pensar y construir proyectos. No, digamos, y bajarnos un poco de esta cuestión de lo que se llamó en su momento la grieta, o esta cuestión, sobre todo cuando ciertas posturas o ciertos posicionamientos impiden el debate. O sea, si yo niego que vos podés tener algo de razón, es imposible, no tiene sentido debatir y no tiene sentido construir una síntesis. Acá nosotros desde Unidad por Chascomús y desde el conjunto de partidos que conforman Fuerza Patria, construimos una síntesis y que se está llevando adelante a partir de un proyecto de gobierno, que ha tenido un montón de cosas positivas, que también
hay un montón de objetivos que no se han cumplido y que nuestro desafío es intentar cumplirlos. Hay un montón de cosas mejorables, hay un montón de cosas que pueden ser, y en eso estamos trabajando. Y también en eso también escuchamos a la oposición en cuanto a qué propuestas puede llegar a generar para enriquecernos como comunidad. Yo insisto, acá yo digo A, vos decís B, pero lo real es que todos tenemos algún fundamento y en función de ese fundamento tenemos que intentar construir, bueno, a ver, ¿qué pensamos colectivamente? ¿Cómo sintetizamos esa experiencia? Yo creo que la elección del Consejo no planteó eso, fue una cuestión de nos aglutinamos para demostrar que la oposición es más que el oficialismo, pero me parece que se aprovechó una cuestión circunstancial que espero... Leandro, porque con los votos te pueden bloquear todo lo que quieras sacar. Sí, por supuesto. Con los votos se puede bloquear. En este caso, yo creo que la manera va a ser dialogando, hablando, intentando construir consensos, intentando ver qué cuestiones o qué planteos son entendibles. Entiendo que, ya digo, los 4 bloques de la oposición tienen planteos diferentes sobre distintas cuestiones. Será cuestión de... Va a ser un trabajo de mucho diálogo, de intentar escuchar, de intentar entender, y de construir síntesis también. Digamos, y en esa construcción de síntesis a veces uno tiene que ceder, pero bueno, esto creo que es intentar volver a la política, que es lo que a veces en esta lógica del Boca River se pierde, ¿no? Esta cuestión de yo tengo toda la razón y vos sos mi enemigo. Me parece que de esa manera no construimos absolutamente a nada. Nosotros, sobre todo, ya te digo, estamos hablando de cuando la mayoría de los temas, yo esto lo veía cuando era concejal opositor, el 90% de las ordenanzas se votan por unanimidad. Me acuerdo que habíamos hecho esta estadística con el Tigre, siempre existía, el Tigre Morán, siempre existía con ese tema. Y había hecho la estadística, creo que era, mira, no sé si no era más del 90%, creo que era el 94, 95% de las ordenanzas se votaban por unanimidad. Ahora, ¿qué es lo que generalmente sale? Ese 4%, 3% de diferencia. Donde hay lucha. Pero bueno, hay cuestiones que tienen que ver con trabajar. De hecho, ya digo, más allá de las disputas o de las diferencias, en general hay un buen vínculo y tenemos que trabajar para generar el mejor vínculo posible, generar los mayores canales de diálogo posibles. Porque ya te digo, porque de eso va a salir lo mejor para todos. En un momento, ya digo, muy difícil, en un momento muy complejo para la actividad económica, muy complejo, para toda la actividad económica, para la industria ni hablar, para el comercio ni hablar, para el turismo ni hablar. Entonces hay una situación económica muy compleja que tenemos que enfrentar y en eso tenemos que ser creativos y fundamentalmente tenemos que la respuesta ante eso es construir comunidad, y para construir comunidad tenemos que escuchar al otro. Acordar, exactamente. Bien, ¿se armaron las comisiones? No, las comisiones en este caso se arman. Pregunta de. Porque en la última conformación de comisiones hubo quilombo y tardaron más. Sí, pero porque bueno, lo que pasa es que bueno, tuvo que ver fundamentalmente con que en ese momento más allá de nosotros habíamos llegado a una serie de acuerdos con el radicalismo que no cumplió esos acuerdos. Sí, no te lo digo. Así clarito. No, el radicalismo no cumplió. El radicalismo no cumplió empezó a hacer retranca con algunos acuerdos que nosotros habíamos hecho cuando lo sostuvimos a Andrés como presidente del Consejo. Pero en realidad tuvo que ver con eso. Dijeron, epa. Sí, hubo una serie de incumplimientos, pero bueno, esas son cosas que bueno, que ya le hemos hablado personalmente y que bueno, lamentablemente es una experiencia negativa que uno se va, pero con la que uno se quedó. Más allá de que esto no afecta a las relaciones interpersonales, pero bueno, yo acordé una cosa con vos, y yo te cumplo, vos no me cumplís, bueno, es un tema. Sobre todo cuando se da de partido a partido. Porque bueno, entendemos que los partidos son la base del sistema democrático.
Entonces, ese son los espacios de diálogo, ¿no? Y después de eso, de que Yo creo que eso fue lo que fue generando una gran complejidad en el vínculo relacional. Porque claro, cuando automáticamente vos llegás a un acuerdo y una de las partes cumple y la otra incumple, es difícil. Pero bueno, tampoco me quiero detener en eso, porque si no vamos a hacer una cuestión de historia. Pero es profesor de historia. No, pero uno de la historia uno aprende. Entonces, bueno. De cualquier forma, eso no hace que uno renuncie al diálogo. A lo sumo, lo que habrá que ver más cuidadoso y habrá que firmar con sangre. Claro. Te pasame el cuchillo. Claro, olvidate. Con techo de lagarto, tal. Claro. No, pero bueno, yo de cualquier forma insisto que es necesario, que sí es necesario el diálogo, que sí es necesario los acuerdos, que sí son necesarios los consensos. Lo que pasa es que, ya digo, para esto también necesitamos partidos políticos consolidados y partidos políticos que se acuerdan una cosa, se acuerden esa cosa. Sino que yo agarro y estoy acá, mañana me voy para allá y hago, firmo un acuerdo, pero después rompo ese acuerdo. Me parece que necesitamos, el sistema democrático necesita partidos políticos, necesita o espacios políticos o frentes políticos que tengan un rol clave y central como garantes también, porque hay continuidades que hay que establecer. O sea, los partidos tienen que tener que ver con proyectos. Los partidos no son instituciones que solamente se presentan a elecciones o sirven para... los partidos tienen que, y de hecho nosotros desde Unidad por Chascomús, ya desde el año pasado, sí, desde el 2024, ya estamos trabajando en el próximo proyecto de gobierno. Ya empezamos a laburar, porque entendemos que los partidos tienen que ser el ámbito para empezar a desarrollar, a formar cuadros, a formar militantes, dirigentes, a empezar a empaparnos de ciertos temas que a veces la vorágine de la gestión no te dejan mirar. Y bueno, hay muchas cuestiones, hay una sociedad que está cambiando de manera acelerada y en este caso los partidos políticos tienen que ser capaces de trabajar en función de esos, ser espacios de formación, ser espacios de diálogo, ser espacios de síntesis, para no quedarte con cuestiones dogmáticas y nosotros dijimos siempre tal cosa y no nos movemos de ahí, porque la sociedad cambia y las respuestas que hay que dar son distintas. Bien, están mandando algunos mensajes vía Facebook que te voy a leer. Dice, hola Tano, ganaron con un 31% los que aprueban, sí, y más del 60% votó en contra de la gestión actual y renovaban 3 bancas y lograron 2, o sea, perdieron una. Porque es otra lectura, ellos dicen, no, pará. Sí, pero pará. Lo que pasa es que ¿se vota a favor? Yo tengo una pregunta. No, claro, porque, a ver, la elección no es... porque yo con esa lectura puedo decir, bueno, casi el 80% de la gente votó en contra del radicalismo, casi el 80% de la gente votó en contra de Libertad Avanza, casi más del 80% de la gente votó en contra de Potencia. O sea, ese Alejandro Martínez, le mando un abrazo, que está escuchando, es fiel de oyente, quien manda. Sí. Bueno, mandale adelante. Ese argumento es falaz. ¿Por qué? Porque ya digo, la gente vota favorablemente. Eso no significa que esté en contra de... A ver, hay distintos motivos, porque ahí está bien, es una interpretación que hizo la oposición esa. Hubo más votos oficialistas que opositores. Sí, pero ¿es lo mismo el radicalismo que la Libertad Avanza? ¿Es lo mismo? ¿Tienen el mismo proyecto político el radicalismo de Libertad Avanza? Hago esta pregunta, porque no son todo lo mismo. ¿Tienen alguna autocrítica de la gestión que no sea que la culpa es del otro? Muchas. Claro. Obvio que tenemos autocrítica. Hay muchas cuestiones que no... y no creo que la culpa... a ver, obviamente siempre las culpas son... según cada tema, pero obviamente que hay responsabilidades en la gestión. Han habido fallas en la gestión, han habido cosas que no se han logrado hacer, han habido errores. A ver, por supuesto que sí. Lo que sí es que muchas veces los que nos cuestionan esto se olvidan de que hay un intendente que lo eligieron 3 veces. Es un detalle, porque el intendente actual, más allá, fue elegido en el 2015
y después fue revalidado en 2 oportunidades, tanto en el 2019 como en el 2023. ¿Eso significa que el Chapa tiene, no sé, es el gobernante perfecto? No, no es el gobernante perfecto. Obviamente que no. Es un chacoburense, es un tipo que está comprometido con una ciudad y que tiene aciertos y que tiene errores como cualquier otro intendente y como cualquier otro gestor. Pero es un gran gestor y es un tipo que está absolutamente comprometido y que ha trabajado y que ha sido, que ha recibido un espaldarazo de la ciudadanía. Ahora, ¿eso significa que no se equivoca? No, más vale que hay errores, que hay equivocaciones y que hay limitaciones a veces de la gestión. También manejar el Estado, esto es importante, no es que vos que agarro y yo aprieto una botonera y automáticamente se hace lo que yo digo. No. Muchas veces uno hace una norma con la mejor de las intenciones y la norma termina siendo contraproducente. Muchas veces pasa esto. Digo, se me ocurre ahora como ejemplo la ley de alquileres. Cuando se planteó en su momento la ley de alquileres, buscaba que se mejorara la situación de los inquilinos, que terminó generando una retracción del mercado y un empeoramiento de las condiciones de oferta. Digo, por eso, muchas veces hay medidas que se toman. Digo, lo planteo esto como para tomar un ejemplo. Es propositivo, es bueno, pero el resultado no lo es. Muchas veces pasa esto en gestión. Por eso digo esto lo digo también con una experiencia que uno va ganando. Yo estuve en los dos lados. Fui concejal opositor y hoy soy concejal oficialista y en algunos momentos he estado en el espacio del Ejecutivo reemplazando a Javier. Obvio, que errores más vale que hay. Nosotros los vemos en los errores e intentamos ir solucionándolo en la medida de las posibilidades. No, también hay contextos. La verdad, a Javier le tocó gobernar con Macri, con Alberto Fernández y en este gobierno. Entonces, la verdad que no le tocó un contexto de un momento donde la Argentina crecía a tasas chinas. No le tocó un crecimiento donde le tocó atravesar recesiones, crisis de deuda, una pandemia, un gobierno que toma medidas delirantes como cortar todas las obras públicas. Acá en Chascomús cortaron 10 obras públicas nacionales. 10, o sea, no es una pavada. Tenemos el esqueleto de la Escuela 56 en el 30 de mayo. Y frenada. Tenemos el asfalto del 30 de mayo. El asfalto del 30 de mayo también fue dado de baja. Las obras del desagüe del San Cayetano, las obras del desagüe del Algarrobo. Si estamos hablando de un montón de obras que eran, ni hablar de la cloaca máxima, que era fundamental esa obra para poder extender la red de cloacas y para poder lograr que Chascomús tuviera toda la red de cloacas. O sea, digo, tuvimos una cantidad de obras importantísimas que fueron todas mochadas, frenadas, en un hecho que es inédito también. Porque no hay antecedentes de un gobierno que haya dado de baja todas las obras que estaban realizando. Entonces digo, también lo real es que es cierto que esta gestión tiene seguro, obvio que tiene errores propios, pero la verdad es que le viene tocando bailar con la más fea desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y digo, esto a veces nosotros le planteamos a la oposición que a veces critican esta gestión como si esta gestión estuviera en una isla, si no tuviéramos ningún contexto negativo en lo nacional. Y la verdad que le tocaron en este caso a Javier encabezando la gestión, gobiernos la verdad que fueron que no ayudaron demasiado y contextos que no ayudaron demasiado. Lo digo esto para contextualizar, porque si no parece que lo que no hace esta gestión es porque no lo quiere hacer. Y no me cabe duda que no es así. Leandro, sí, también. Decime, ¿cuándo se van a conformar las comisiones? Para que la gente bien, íbamos a responder, yo te salí con otro tema y... No, pero... mira, siempre las comisiones se conforman a partir del 1 de marzo, cuando se inicia el periodo ordinario del Consejo Deliberante. Mientras tanto, lo que se hace, trabajamos en plenario, que es el conjunto de los concejales, nos reunimos y discutimos, en este caso, por ejemplo, discutimos el tema del presupuesto, pero no con las comisiones conformadas, sino en una reunión plenaria general donde estamos todos los concejales. Pero bueno, entonces las comisiones se van a ir conformando en este caso a partir del 1 de marzo, donde cada bloque va a designar quiénes son los representantes en cada una de las comisiones
Y bueno, y se elegirán las autoridades correspondientes en este caso. ¿Cuántos bloques hay? Está el oficialismo. Sí. Después Y está, después está Chascomús primero, La Libertad Avanza, el GEN y la UCR. ¿El GEN está separado? Sí. Sí, por ahora sí. Y lo van a dejar así. Seguramente, Un voto más. seguramente, sí. Pero ya El GEN en realidad es de Chascomús primero. Claro, el GEN de hecho funciona en el espacio de Que Chascomús es la primero. concejal Quiroga. Claro, exactamente. Pero sí, hasta ahora esos son los bloques de la oposición. Pero bueno, ya digo, el desafío nuestro es intentar, ya digo, establecer canales y carriles de comunicación, porque también entendemos que tampoco no tienen una postura monolítica sobre todos los temas. De hecho, qué sé yo, Claudia tenía una mirada diferente con respecto al tema de prescripciones adquisitivas, que fue un tema que discutimos mucho en la última sesión. Por eso no es que tampoco hay, por eso digo, la oposición no es una entidad política. La oposición son todos los que no están de acuerdo. Claro. Pero la cuestión es, la oposición no implica una conformación política uniforme donde hay un proyecto político uniforme. Si sobre distintos temas tienen posturas distintas, lo que es completamente legítimo porque son partidos políticos diferentes. Por eso digo, volviendo a esta cuestión que decían, te tuvieron el 70%, primero el 70% no, porque el 30%, en realidad en el mejor de los casos no nos votó el 67%. Pero independientemente de eso, y otra cosa importante que te respondo al que planteó esa cuestión de que perdimos un concejal. Lo perdimos un concejal porque en realidad por una cuestión hasta aritmética, cambió el sistema de reparto. Nosotros con el sistema anterior, que es el que se usaba, hubiéramos metido 3 concejales. Sí. Igual es un detalle, porque no cambia la cuestión de manera sustancial, por lo menos en este contexto. Pero bueno, son cuestiones que son parte del juego político. De hecho, ganamos por 10 puntos las elecciones, que me parece que es un número bastante contundente. La primera legislativa, ¿no? Que se gana. Otro dato, mirá, si no lo decía se me pasaba. Es la primera legislativa, desde que Javier es intendente, Que la gana es la primera legislativa que gana el oficialismo. Nosotros en el 2017 perdimos por paliza, pues yo era candidato a consejero escolar, donde además el pronóstico era, no, van a ganar, no, mirá con todo lo que está haciendo Javier, qué sé yo, que no van a ganar. Claro, porque es como un plebiscito, ¿no? Las legislativas son como un plebiscito al... Y algunos creen que sí, y en realidad yo creo que acá actúa donde la gente vota. Siempre pierde el oficialismo. Esto ha sido una... En realidad también porque yo creo que también en esa elección fue la elección que gana Ramiro Ferrante con una muy buena campaña. Sí. Y creo que también ahí había como digamos, también hay que pensarla por la positiva. Yo creo que claramente en esa elección no hubo un castigo, sino que en última instancia hubo un probar con otras listas, con otras líneas. Pero fíjate que 2 años después, Javier gana por el 65% de los votos. O sea, después de que había perdido capaz que nosotros éramos el problema, ¿no? Después de que en el 17 habíamos perdido la elección, saliendo terceros además, después de Cambiemos y de Unión, en la lista de Gaby, que estaba Gaby Machi, en la elección, que éramos en ese momento Unidad por Chascomús Frente Renovador, salimos terceros en esa elección y la elección siguiente se gana por un 65%. O sea, fue el porcentaje más alto en la historia de las elecciones de Chascomús. Y fue... claro, es el porcentaje. La verdad pero que por afán, fue una elección, por eso, pero fíjate, el acuerdo de diferencia. Javier, una burla que había era, ustedes ganan siempre porque ganaban las intermedias. Claro. Solo ganan las intermedias. Pues fíjate que en el 2000, nosotros habíamos ganado en el 2009, pero yo hacía la cuenta que la última elección, creo que lo hablé con vos, la última elección que el oficialismo había ganado en una legislativa había sido en el año 2005 con Elías Garri como candidato siendo intendente a Liliana. Mirá, te estoy hablando hace 20 años. O sea, hacía 20 años que el oficialismo en Chascomús perdía las legislativas.
Y en este caso, lo que logramos a partir de la lista que encabezó Lucio, Maru, Cote, y bueno, todos los chicos que formaron parte de la lista, Quique y Eva en el consejo escolar, ganamos después de... ganamos y en un panorama que no es que, a ver, 3 meses antes, nosotros la veíamos muy complicada, veíamos que no teníamos, que por ahí nos faltaba instalación de candidatos. Sin embargo, bueno, creo que descubrimos un gran candidato, que fue... Sí, sin duda, no se esperaba para nada, 3 meses antes, nada. Incluso la UCR se posicionaba como el claro ganador de la elección. Sí. Es verdad, ellos en los papeles se veía así, leía así. Sí. Después, bueno, la sensación era pasaron esa. Cosas en el medio y la cosa no fue así, porque se leía así. Y también yo creo que hubo un acierto en el candidato, en nuestra cabeza de lista. O sea, creo que Lucio representa una generación. Pensemos que Lucio todavía no tiene 39 años tiene. Más allá de que no tiene pelo. Pero tiene. No, es un pibe. Le tocan la pelada para que no se deja tocar. No se deja, no, por ahora todavía no. ya va a ser. La verdad que Lucio demostró tener, como uno suponía, muy buena madera como candidato. Además es un flaco que tiene menos de 40 años, pero fue presidente del Consejo Escolar, fue subsecretario de Infancia y Juventudes, y en todas las gestiones donde fue pasando, la verdad es que uno pregunta a la gente, no a la gente propia, sino y es una persona muy respetada, muy valorada, muy querida. Sí, incluso señor. Cuando te valoran los que te tuvieron enfrente, yo creo que eso es muy válido. ¿Sabes qué? Hacemos un paréntesis, te leo un mensaje acá que manda un amigo en común, y después te voy a decir, te saco un segundito, un paréntesis nada más, quiero hacer mención de algo. Dice, hola Tano, mi pensamiento es, no vale la pena dar explicaciones a la gente que vota y estar de acuerdo con radicales que apoyan a Milei. Para peor son médicos y esperemos que no hagan con nuestro hospital como hizo con el Garrahan. Abrazos a Lean y a vos, Carlitos Uncro. Así que le mandamos un abrazo al flaco Uncro. Fue el cumpleaños hace poquito. Fue el cumpleaños de Carlos, sí, que yo tendría que haberte ido a dar un abrazo y no lo hice. Mal por mí, es verdad. Lo que pasa es que viste, ya tiene tantos que no sabes si festejar o ponerte a llorar. No, mentira, flaco. Vos sabés que, es alguien que lo dice y no lo pone en Facebook. Bueno, es uno de tus, como te pone en Facebook, fan destacado, ¿viste? Bueno, porque él quiere, sí o sí te ve como el futuro intendente de Chapa, como Carlos. Y la próxima vez que el Chapa pida licencia, soy el próximo intendente. Claro. No te bajes de la carrera, no te voy a llevar a ese terreno igual, que es terreno pantanoso, más para ahora, ¿para qué? Pero bueno, quería destacar, yo siempre estoy en contra, no me parece bien, aunque uno se va a acostumbrar y después por costumbre lo acepta, de las candidaturas testimoniales. Sí. Nunca me gustaron, pero quiero plantear una excepción. Diga. Excepción. Y tiene que ver con Quique Inciarte. Sí. Quique Inciarte no asumió. Cuando no asumió, digo, pero qué raro, porque si estuvo acá, él estaba re contento. Sí. Es más, yo no lo conocí, aprendí a conocerlo en las notas que hicimos previas a la elección. Y viste, cuando alguien te sorprende por la hipercapacidad que tiene, y Quique no asumió como consejero porque hoy ocupa el lugar que ocupaba Lucio. Exacto. Entonces, yo esto lo digo públicamente, pero siempre digo públicamente lo que pienso. Me parece que va a ser que fue un acierto del intendente meter a Quique en ese, o darle ese cargo,
porque creo que está súper capacitado. Está súper capacitado. Lo va a hacer muy bien. Sí, yo creo que la decisión no es algo que estaba predeterminado, sino que... No, claro, él pensaba que iba a asumir, pero la verdad que cuando surgió la necesidad del reemplazo de Lucio y cuando bueno, se vio que había entrado Quique y que además teníamos en segundo lugar a Eva Faga, que también es una persona que está súper capacitada y súper formada, nos parecía que empezó, bueno, Chapa planteó la idea y la necesidad, bueno, de que es necesario aprovechar esta capacidad, aprovechar este compromiso. La Municipalidad de Chascomús tiene un sistema educativo municipal que tiene, y además una serie de instituciones, yo te decía hoy, las 3 escuelas primarias, la secundaria, los jardines maternal y los EPIs. O sea, hay un montón de instituciones educativas que hacen que la subsecretaría de Infancia y Juventudes de Chascomús sea un lugar estratégico y de mucha importancia, particularmente para nuestro intendente que es docente. Sí, Lucio es una excelente gestión, creo que Lucio hizo una muy buena gestión. Ya antes Laura Vigatti había hecho un muy buen laburo, ahí que es importante. Laura también que ahora está disfrutando de su jubilación. Pero bueno, Laura hizo un gran laburo, Lucio hizo un gran laburo, y yo no tengo dudas que Quique va a ser. Quique es un lujo, pienso que es un lujo, y es verdad, la verdad que vos sabés que cuando vos decís no asumió, lo primero que pensé, digo, pero qué pena, porque yo lo veía como un alta gama. ¿Viste? Sí. Cuando vos decís, qué buen candidato, bueno. Sí. Y cuando me entero, también digo, bueno, qué bien, porque también a veces sacar a alguien del lugar que está ocupando, cuando se desempeña tan bien como lo había hecho Lucio, ¿viste? Te queda renga a la mesa, es complicado. Me parece que fue una muy buena decisión, y quiero también resaltar que tuvimos una nota hace unos días con María Panete, que es consejera escolar de La Libertad Avanza, y destacó que me sorprendió muy, o sea, no me sorprendió, pero en política y más en una época de grieta, de quilombo, a veces te sorprende la actitud de María, como lo bien que habló de Eva Faga y los conceptos que tuvo para con sus compañeros. Entonces yo, ojalá que esto perdure. Me parece que se vienen vientos de una muy buena gestión de los consejeros. Ojalá, porque la verdad que las demandas son muy grandes, las necesidades del sistema educativo son altísimas, y ojalá, creo que la verdad que la lista que presentamos para el Consejo Escolar creo que era muy buena. Quique era la cabeza, Eva, Gastón Francés, todos los chicos que la verdad que formaron parte eran personas comprometidas con la educación pública, que conocen bien a la perfección lo que pasa en cada una de las escuelas y las necesidades del sistema educativo, y en función de eso se los eligió. Y bueno, la verdad que me parece un acierto por parte de Javier en este caso, convocar a Quique para que se haga cargo de un área que para este Ejecutivo Municipal es un área clave, es fundamental. Porque además también tiene a cargo los distintos programas que tienen que ver con los programas en Bion. Hay un gran trabajo que tiene que ver con las infancias, que es una prioridad. Y que bueno, que el hecho de haber puesto a Quique ahí significa también enmarcarlo como propiedad, como prioridad. Realmente creo que es así, por eso quería decirlo. Me había olvidado de hacer mención a esto, y ahora que me vino a la cabeza quise mencionarlo. Sí. ¿Cómo se van a conformar las comisiones? Porque ¿cuántas comisiones son, Leo? Para que haga la son reglamento, presupuesto, obras públicas, cultura, producción, seguridad y salud y acción social. Y a eso sumale la deliberativa. Son 8 más la comisión deliberativa, son 9. 9 comisiones. Y 8 comisiones son, o 7.
Y, 7 más la deliberativa 8. ¿Y cuántos ediles conforman cada comisión? Y uno Ya, por bueno, bloque con un máximo claro, de eso 7, con un máximo de 7 integrantes. No sabía que había un tope máximo. Esto es lo que dice la ley. el reglamento interno del Consejo Deliberante. Hay que decir de bloque. Sí, por eso no va a haber, vamos a ver cómo quedan conformados los bloques, pero sí, iremos viendo ya la conformación del todo. Igual todavía falta, la verdad que. Bueno, bloques hasta ahora, 1. Y hasta Quiroga. ahora, en realidad, claro, y bueno, Victoria y yo seguimos siendo un monobloque, iremos viendo también las definiciones que iremos tomando. Nosotros en su momento habíamos conformado también como una respuesta a la. Me acuerdo, pero bueno, la verdad que es algo fue que el giro retruco. iremos viendo también ¿Eso sigue así? cómo lo vamos. Por ahora, formalmente sí. Después veremos a ver qué determinación iremos tomando. Pero bueno, y ya te digo, son cuestiones a ir definiendo. Creo que la conformación todavía falta, pero bueno, ya te digo, por lo menos la primera perspectiva, los primeros sondeos a una semana de haber asumido, en este caso, la mitad del consejo, pareciera que hay una actitud de diálogo renovada. Y yo, la verdad que soy optimista. Vamos a ver, ya digo, capaz que me ven pasado mañana y te digo todo lo contrario. Pero por ahora, lo que uno ve, lo que uno percibe, lo que uno va hablando. De hecho, ya te digo, hoy en la mañana tuvimos una reunión con algunos concejales de la oposición, más o menos acordando algunos criterios y eso. De hecho, bueno, ya estaríamos seguramente el martes sería el día del tratamiento del presupuesto. El martes sería el tratamiento. El martes sí, el martes a las 9 de la mañana. Una extraordinaria. Sería una sesión extraordinaria donde se trataría exclusivamente la cuestión del presupuesto. Pero bueno, estaríamos, ya digo, esto lo hablamos hoy antes de venir para acá, estuvimos hablando, la verdad que por lo menos hasta ahora, la verdad que bueno, estamos en una instancia de diálogo abierta, entiendo con buena predisposición. Bueno, veremos a ver cómo sigue. Lean, mira, seguía igual, pero ni me di cuenta. Y me di cuenta, son las 1:05 pasadas. El tema que hoy tengo ahora mi turno a las 2 de la tarde. No, está bien. Así me están reclamando acá. Mirá. ¿Quién es Adorni? No. Adorni ya ni me reclama. Bueno, le mandamos un beso a Pamela. Además, si es una orden de Adorni, ya ahí me Olvídate. La verdad, gracias. No, Siempre por favor, Tano. Siempre es un gusto hacerte una nota. No, la verdad es un placer venir acá a visitarlos con los mates de Demi, la verdad que. Sí, porque esos son calientes, por eso no me dio a mí. Genial. Gracias, en serio. Bueno. Y ojalá que sea así. Yo quiero destacar que esto, si las cosas salen, te la cuento al revés. Cuando se bloquea el consejo, cuando se bloquean normas, cuando se bloquean sesiones, no estás bloqueando al oficialismo, estás bloqueando a la ciudad. Exacto. Así, o sea, si el consejo no funciona, perdemos todo. Por eso fue tan escandaloso también, se ríe mi mujer y dice, jaja, porque el otro día fue así. Nosotros lo tomamos caliente, hasta ahí. Uh-huh. La paga eléctrica le la manda manda fruta, máximo. claro. Entonces el otro día mi mujer dice, voy a hacer unos mates. Se quemaron. Viste, estaba afuera y se siente. Y uno se murió, ¿qué le pasó? ¿Qué hiciste con la paga? La culpa de Emi. Claro, sí. Y dice, decirle que me quemé el otro día, ya le conté que el otro día le quedó la trompa así. Digo, quedó más linda, tenía como votos. Gracias, Leo. No, Tano, gracias por invitarme. Y bueno, estaremos siempre dispuestos a charlar. Además, ya digo, esta cuestión de hablar de manera distendida y bueno, de plantear por lo menos lo que uno
lo que uno entiende, lo que uno Hoy cree, fue lo que uno tranquila, sí. piensa. Sí, hoy vengo La última con vez había dicho, porque los concejales de la oposición comen pasto, mojado, algo así. Tira título, bueno, No, pero creo que. No, más allá de que en muchos momentos pueden haber. La verdad que sí, la discusión o los intercambios. Yo digo, a veces el trabajo legislativo, yo creo que en general se favorece cuando no estamos en procesos electorales. Sí, y a veces se cuando hay embarra procesos la cancha. electorales se embarra la cancha intencionalmente, pero en este caso lo que yo espero y deseo es bueno, poder tener un diálogo franco, donde seguramente no nos vamos a poner todos de acuerdo, Sí, bueno, pero creo que la gran mayoría de las cosas sí, porque tienen que ver con cuestiones que benefician al conjunto de los vecinos. Es así. Pero bueno, será van a hacer festejo en el trabajo consejo arduo. de brindis fiesta. Supongo que sí, van a- no, un brindis seguramente. Bueno, siempre el Ejecutivo realiza siempre, el Ejecutivo en el Palacio se realiza un brindis en el Palacio con los empleados municipales del Palacio y de las distintas áreas. Y seguramente también en el Consejo haremos lo mismo. ¿Verdad? Gracias, Leandro. Danito. Gracias. Y gracias a ustedes que todos los días nos acompañan cada vez más.